Hola ganchuleras y ganchuleros, mirad qué chulada os traigo hoy, unos mitones súper fáciles de hacer y muy prácticos para el frío, pero que nos dejan trabajar, así que venga, no te pierdas este video tutorial que seguro que te va a encantar. Vamos al lío, que empezamos. Vamos a necesitar 2 granis para cada uno de nuestros guantes o manoplas, mitones. El granny, el que más os guste y el que queráis hacer. Si queréis ver cómo he hecho estos, os lo dejo aquí en la esquina, pinchar en esa etiqueta y vais a ver qué fácil y sencillos es hacer estos grannies. Una lana, yo en este caso he utilizado la misma que de la vuelta anterior, una tijera, el ganchillo del 2,5 que es el que he utilizado para hacer los grannies, y si queréis opcionalmente una aguja lanera para rematar nuestra labor o hacerlo con el mismo ganchillo. Los grannies deberéis hacerlos acorde a vuestra mano. El mío lo he hecho desde la mitad a la otra mitad de mi mano, ¿de acuerdo? De tal manera que una vez unidos me lleguen justo a la mano, tal que así. Mirad. Lo que vamos a hacer es unirlos revés con revés. Vamos a dejar una abertura en un lateral y por el otro lateral lo vamos a coser entero. Yo he dejado 2 primeros grupos de 3 puntos altos, los otros 2 los he dejado abiertos y los otros 2 últimos los he vuelto a coser. ¿Cómo los he cosido? Pues con un punto cadena de ganchillo, que os voy a enseñar ahora mismo. Formamos nuestro primer punto cadena. Vamos a tomar de las 2 que hemos hecho en la esquina, 2 puntos cadena que hemos hecho en la esquina, el primero. Y lo vamos a unir con el primero del otro, siempre enfrentando revés con revés. Tomamos nuestro punto cadena y lo sacamos por uno y lo sacamos por el otro. Con paciencia, el primero es normal que eso se escape, no pasa nada. Continuamos avanzando. Para avanzar pinchamos en el siguiente, que es el primero del grupo de 3, con el primero del grupo de 3 del otro lado. Vamos a hacer un punto cadena que pase por el primero de aquí, el primero del otro lado y el punto cadena inicial. Y seguimos cosiendo. Pinchamos en el siguiente del otro lado y volvemos a llevar un punto cadena para adelante. Así. Pinchamos de nuevo ahora en el tercer punto alto de los 2 lugares. Tomamos la hebra, sacamos por uno, sacamos por el otro y por último por la cadena que vamos formando. Mirad, y de esta manera se nos va uniendo con un punto cadena. Vamos a hacer 2. Y una vez que ya tenemos unidos los 2 primeros grupos de 3 puntos altos de los 2 grannies, vamos a dejar estos 2 hueco para el dedo. Entonces vamos a cortar la hebra y vamos a rematar. Remato y corto los extremos sobrantes porque a mí me gusta ir trabajando así y que no me moleste. Vamos a dejar estos 2 centrales sin hacer como os he comentado y volvemos de nuevo aquí. Iniciamos otra vez nuestra costura de puntos cadena y terminamos este de aquí.
Pinchamos en el primer punto alto de cada uno de ellos, tomamos la cadena, sacamos por uno y sacamos por el otro. Y de nuevo vamos a ir avanzando, pinchando tanto en un lado como en el otro. Tomamos hebra y sacamos por los dos. Y cuando llegamos a la esquina, igual que habíamos tomado una de las dos cadenas de los puntos cadenas de la esquina, vamos a también tomar uno de los dos, el primero de la otra esquina. Así lo haremos un poquito más cuadrado. Sacamos la hebra por ambos, cortamos y rematamos. Y ya nos ha quedado el hueco para nuestro dedo aquí en el medio. Y una vez que ya hemos rematado nuestra labor, vamos a hacer lo mismo, pero sin dejar hueco. Vamos a coser de un extremo al otro utilizando nuestra puntada de punto cadena. Pues una vez que ya he rematado muy bien mis costuras, vamos a realizar lo que es esta parte del dedo, la parte superior y la parte de la muñeca. Es todo con el mismo punto. Así que vamos a tomar nuestro hilo o lana, si utilizáis hilo de algodón o lana, eso ya a vuestra preferencia. Vamos a hacer un punto cadena un poquito holgado, sacamos el gancho y recordar que aquí en la esquina habíamos puesto dos puntos cadena. Uno lo hemos utilizado para realizar la costura y el otro que nos queda libre, metemos la aguja por el hueco, sacamos nuestro punto cadena, vamos a ir escondiendo la hebra y realizamos un punto alto que podéis hacer o bien con 3 cadenas o bien como lo hago yo, que es realizando un punto bajo y un punto cadena. De esta forma no se notará tanto el inicio de la labor. Ahora lo que vamos a realizar toda la primera vuelta va a ser una vuelta de puntos altos. Haremos un punto alto en cada punto anterior, de esta forma. Y también en el punto cadena que tenemos entre cada trío de puntos altos de la vuelta anterior. Aquí en medio hacemos también un punto alto. Cuando lleguemos a las dos costuras laterales que tenemos, lo que vamos a realizar es un punto alto en el punto cadena que nos queda de la esquina, en el que nos quedó libre, que no utilizamos para la costura, un punto alto en el punto de la costura. Este puede que os cueste un poquito, como a mí, si hacéis la unión muy apretadita, pero no pasa nada. Y otro punto alto en el otro punto cadena de la otra esquina. Así. Y seguimos con puntos altos para finalizar la vuelta. Ya he llegado a la otra costura, voy a realizar un punto alto en el punto cadena de la esquina, otro punto alto en el punto de la unión y el siguiente punto, que sería el de la esquina, ya lo tengo hecho, que ha sido el inicio
¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Para ir a la segunda vuelta vamos a estirar un poquito nuestro hilo, introducimos nuestro gancho por la parte de arriba del punto. Como tiene un punto cadena, tenemos que terminar de hacerlo. Sacamos por el otro lado, volvemos a sacar la aguja y a tomar la hebra, dejando siempre ese holgado. ¿Veis que no lo he tomado? Lo dejo aquí, en espera. Tomamos la hebra, la sacamos, introducimos por el que habíamos sacado anteriormente y hacemos un punto deslizado. Y ya hemos pasado a formar por completo el primer punto alto. Subimos de nuevo con un punto cadena, pinchamos de nuevo en el mismo sitio, hacemos punto bajo y punto cadena, de tal forma que nos quedará luego aquí volver a hacer la terminación que hemos hecho ahora. Y ya estamos en la segunda vuelta. Así que, como hemos tomado para atrás, este nos toca tomar por delante y hacer nuestro punto alto. Siguiente, tomamos hebra, pasamos de atrás para adelante y punto alto. Un punto por delante y otro punto por detrás. Así vamos a ir haciendo todo el resto de las vueltas. También podéis hacerlo simplemente con puntos altos, pero queda más bonito con un poco de relieve si tomamos un punto por delante y un punto por detrás. Y yo tengo un total de 52 puntos. Va a depender de cómo hayáis hecho el granny de grande para adaptarlo a vuestra mano. Las vueltas también las que queráis. Mirad cómo queda este. Así que vamos a hacer por la parte de arriba un total de 1, 2, 3 y 4 vueltas. Así que vamos a seguir siempre igual, el que hayamos tomado para adelante, por adelante, y el que hayamos tomado por la parte de atrás, por la parte de atrás. He llegado ya al final de la cuarta vuelta. Quiero aclarar que la cuarta vuelta es contando la primera que habíamos hecho de puntos altos normales. Y después hemos hecho 3 vueltas tomando un punto alto por delante y un punto alto por detrás. Vamos ya a cortar nuestra hebra y rematar. Sacamos, tomamos nuestra aguja lanera y por el primer punto alto vamos a pasar nuestra hebra. Como siempre, rematamos, introducimos por aquí en el medio del último punto que hemos hecho, tomamos 2 hebras por ahí y lo pasamos para el otro lado. Así, de esta forma ya tenemos rematado el primer punto alto. Rematamos y escondemos la hebra y de esta forma ya tenemos finalizada nuestra parte superior. ¿Veis cómo queda un poquito elástico el punto? Bien, pues vamos a realizar la parte de la muñeca de la misma forma. Giramos nuestra labor, tomamos por aquí el inicio, hacemos igual, de la misma forma. Os lo voy a iniciar para que lo veáis bien. Sacamos nuestro ganchillo, introducimos en el punto cadena que nos ha quedado suelto de la costura, sacamos la hebra, vamos a ir también escondiendo esta parte de la hebra, aseguramos con punto deslizado, punto bajo y punto cadena para hacer el primer punto alto. Vamos a hacer una vuelta de puntos altos todo alrededor. Nos tienen que quedar pues los 52 puntos, igual que en esta parte de aquí. Eso sí que os tiene que quedar igual. Si vosotros habéis utilizado 52, 52. Si habéis utilizado 58, 64, los que sean, os tienen que quedar los mismos puntos aquí que aquí.
He terminado la primera vuelta de puntos altos, estiro un poquito, sacamos por el inicio el punto cadena del primero, introducimos nuestra hebra, sacamos para atrás y ajustamos. ¿Cómo subimos? Pues de nuevo, una vez hecha la vuelta de puntos altos, vamos a tomar una hebra por atrás, una por delante. Empiezo por atrás, igual que había empezado por atrás, en la esquina, en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Así que saco mi ganchillo, introduzco el gancho por atrás, paso por delante, tomo la hebra y la saco. Mucho cuidado, no perdáis esta, pero tampoco la dejéis muy holgada para que el punto quede bonito. Ya tengo ahí mis dos hebras, cierro para formar un punto bajo y mi punto cadena. Tomo hebra y ya estamos en la segunda vuelta. Así que, como hemos tomado para atrás, este nos toca tomar por delante y hacer nuestro punto alto. Siguiente, tomamos hebra, pasamos de atrás para adelante y punto alto. Y así todas las vueltas, igual que hemos hecho en la parte de arriba de nuestro mitón. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? Bueno, pues vais probando, os vais probando el guante, el mitón, y vais viendo cómo lo queréis de largo. ¿Que lo queréis más largo? Más vueltas. Así que vamos a seguir. Y después de 9 vueltas he rematado y he escondido la hebra. He hecho la primera vuelta de puntos altos y 8 más, tomando uno por detrás y uno por delante. Así que ya tenemos terminado tanto la parte de arriba de nuestro mitón como la parte de la muñeca. Lo único que nos falta ya es terminar nuestro dedo pulgar con el mismo punto. Y de igual forma lo que vamos a hacer es tomar nuestra hebra, vamos a hacer un punto cadena, un poquito holgado, volvemos a sacar nuestro ganchillo y tomamos nuestra abertura. Iniciamos aquí en el primer punto cadena que nos queda entre los bucles de 3 puntos altos, introducimos nuestra hebra por aquí, aseguramos de nuevo con un punto cadena, vamos a ir escondiendo este trocito de hebra, hacemos un punto bajo y un punto cadena para tener ya nuestro primer punto alto. Y ahora vamos a hacer un punto alto en toda la vuelta de nuestra apertura. Vamos escondiendo la hebra. Cuando lleguemos a la unión de la costura, vamos a hacer punto alto en el punto cadena que nos queda en medio, punto alto en el punto de costura y punto alto en el otro punto cadena que tenemos aquí. El punto cadena, en el punto de la costura aproximadamente, ahí en el medio, y en el otro punto alto damos la vuelta y seguimos haciendo puntos altos hasta finalizar la vuelta. Llegamos al final de la primera vuelta, sacamos nuestra hebra un poquito, introducimos por el punto cadena que hemos realizado en el primer punto alto, introducimos nuestra hebra de nuevo, sacamos por la parte de atrás y la dejamos un poquito holgada. Vamos a iniciar de nuevo la segunda vuelta
tomando el primero por atrás, por delante, por atrás, por delante, por lo que vamos a introducir nuestro ganchillo de atrás para adelante. Tomamos la hebra y tomamos la hebra que habíamos dejado inicialmente ahí. Vamos a formar punto bajo y punto cadena. Ya tenemos nuestro primer punto tomado por la parte de atrás. Tomamos hebra y ahora el siguiente va por delante. ¿Veis? De nuevo lo repito, de adelante a atrás y adelante. Tomamos hebra y punto alto. Y vamos a hacer así toda la vuelta, un punto para atrás, un punto para adelante, en cada punto alto de la vuelta anterior. ¿Cuántas vueltas? Pues igualmente las que os guste cómo quede, os lo vais probando, vais introduciendo el dedo y veis. He finalizado la tercera vuelta, primera vuelta de puntos altos y dos más tomando un punto por delante, otro por detrás, en total 3 para el pulgar. Así que ya los tengo terminados, mirad qué preciosidad. Se hacen los dos exactamente igual, ya veis que son exactamente igual, no tienen derecho y revés. Después ya elegís cuál os ponéis en cada mano. Pero bueno, yo os invito a que los hagáis, sea con este granny o con cualquier otro. Os voy a dejar también en la cajita de información tanto el enlace a hacer este granny como el granny girasol del bolso. Mirad qué chulada, ya tenemos otra ganchulada hecha y además súper útil para este frío. Espero que pongáis este tutorial en práctica, que os hagáis unos mitones súper bonitos, que me etiquetéis. En Instagram estoy también como Ganchulada, si los hacéis, etiquetarme, que me encanta ver vuestras fotos. Y nos vemos como siempre en otro tutorial tan fácil como este. ¡Hala! Venga, a darle al ganchillo.